Aquí comienza Café que Sana, un espacio de Padma creado para ti. Hay amores que no hacen ruido y llegan a nuestra vida a darlo todo sin pedirnos nada. De pronto esas patitas por ahí caminando, esos bigotitos que nos acompañan y nos dan todo. Hoy, en Café que Sana, vamos a hablar de esos seres que llegan a nuestra vida y nos lo dan todo. De esos ojitos que nos miran sin juicio. Y por aquí yo también voy a tener de pronto unos invitados que se nos pueden pasar por la pantalla. Bienvenidos a Los que no se olvidan, animales que nos enseñan a sanar. Y hoy me acompaña una mujer maravillosa, con una historia profundamente conmovedora, que no solamente es artista, cantante, sino también una hija y una hermana excepcional. Bienvenida Gina Ramírez a este espacio de Café que Sana y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación. Estoy un poco nerviosa, pero muy feliz. Ay, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por estar aquí, Gina. Bueno, hoy vamos a empezar entonces desde el inicio, desde el principio. Y queremos saber qué recuerdas tú de esa infancia rodeada de tantos seres maravillosos, de tantos animalitos llenos de vida. Cuéntanos un poco. Wow, bueno, pues mi papá, desde que tengo uso de razón, siempre hizo que en nuestro entorno hubiesen bastantes animalitos. Teníamos perro, teníamos peces, teníamos tortugas, teníamos loro, teníamos canarios, o sea, nuestra casa parecía un zoológico. De todo. Entonces, pues obviamente es algo que uno no planea, simplemente nace en ese entorno y pues recuerdo el canto de los pajaritos, mucho juego, muchos pelos en la casa, pero sobre todo mucha alegría en torno a los animalitos. Ok, ¿qué fue lo más valioso que te enseñó tu papá sobre amar a los animales? ¿Cómo fue esa enseñanza y qué fue lo más valioso? Wow, bueno, creo que a medida que creces te das cuenta de la importancia de haber crecido en un entorno con animalitos porque te hace ser más empáticos, te hace tener un poco más de conciencia de respeto hacia ellos, hacia la naturaleza, a entender esa conexión con la creación, con la naturaleza y con esos animalitos en sí. Pues mi papá nos enseñó a cuidarlos, a alimentarlos y sobre todo a entender que son parte fundamental de la familia. Eso. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, y hay una historia muy fuerte y es como la de Katiuska, ¿cierto? Sí. ¿Cómo viviste esa pérdida? Cuéntanos cómo fue ese momento tan importante en el que ella regresa a la casa. Cuéntanos un poco. Wow, bueno, yo tenía 13 años, tengo recuerdos claros, otros no tan claros, pero ella duró con nosotros 13 años, ¿sí? Antes de esto, ella ya estaba cieguita, ya tenía cataratas, recuerdo, y tenía también un tumor en el lomo, y bueno, era momento de decidir eso que es tan doloroso, que es llamar al veterinario a que duerma el animalito. Pero entonces mi papá, recuerdo que se sentó con nosotros y nos dijo, bueno, ¿qué queremos? Hay esta opción. Un familiar nos presta un espacio en una finca donde ella puede morir en la naturaleza, o es llamar ya al veterinario, o sea, en estos días, y entre todos decidimos muy ingenuamente, o sea, desde el amor y desde la ignorancia también, de llevarla a una finca, a que muriera en la naturaleza, con la naturaleza, sí. Bueno, nos despedimos, fue súper doloroso, yo al tercer día o al cuarto día, no recuerdo muy bien, escucho los ladridos de ella, me asomo a la ventana y la sorpresa que ella estaba ahí. O sea, se devolvió desde no sé qué lugar, cieguita, con su tumor en el lomo, ya viejita, y le abro la puerta con toda la alegría y ella ya se desgonza ahí. No. Pues obviamente fue un choque de emociones,
Fue alegría por verla otra vez, fue sentido de culpa porque le hicimos eso, porque ahí entendimos que ella quería pues, morir con nosotros. Con ustedes. Entonces, exacto. Claro, donde Pero había... de eso no éramos tan conscientes. Ujú. O sea, lo hicimos pues, supuestamente para que ella tuviera una mejor calidad de muerte, De muerte, claro. pero lo que le estábamos causando era un sufrimiento mayor. Claro, y es que uno en el momento, como tú dices, con tantos sentimientos y como que uno no sabe qué hacer en esos momentos, porque realmente cuando llega una muerte, así uno diga medio esperada en medio de todo, pues igual hay muchos sentimientos encontrados y uno sí queda en un estado de shock que también nos pasa con alguien, con algún ser querido, ¿no? Claro. Y ustedes pensaron que era lo mejor, hicieron lo mejor, pero Sí. mira cómo ella se regresa a buscarlos, porque Ay, no, quería sí, cerrar, terminar, finalizar con ustedes, ¿no? es una escena de película, sí. Increíble. ¿Y crees que como sociedad a veces nosotros, sin quererlo, algunas personas, hemos minimizado ese dolor porque sean de pronto animalitos? Por supuesto, y bueno, también creo que depende del contexto en el que vives. Las personas que hemos estado rodeadas de una manera, o sea, de acompañamiento con los animalitos, pues es demasiado doloroso, valga la redundancia, el duelo. Para otras personas como, no sé, alguien que vive en una granja, rodeado como de animales sí, para otro tipo de contexto, pues es un simple animal. Y cuento una anécdota que es chistosa, pero es un poco cruel, con el permiso de mi esposo. La abuelita de mi esposo, ella creció en un entorno también de muchos animalitos, pero pues fue en Boyacá, bueno, en el campo y esto. Y un día el animalito, que era un perro pastor alemán, se le comió un chivo que tenía, que bueno, después era otra historia, pero bueno, ese era el contexto en ese momento, y ella le pidió a mi esposo que lo matara, porque el perro se había comido su chivo. Dios mío. Como, mátelo. Y él como así, yo no lo voy a matar. Entonces él le dijo a la señora encargada en ese momento como, mire, yo no lo voy a matar, usted lléveselo, no sé, regálelo. Y después la abuelita se da cuenta y le dice, usted sí es mucha falta de espíritu, ¿no? Entonces es chistoso, pero es demasiado cruel. Pero ahí uno entiende que son perspectivas muy distintas, ¿no? Muy diferentes. Es solo un animal, es solo una mascota, ya. Pero para nosotros no, es otro contexto. También desde donde se vive, ¿no? Eso es lo que tú dices, esa historia desde donde uno creció, si también uno tuvo animalitos desde chiquito, ya lo tiene más adulto, ¿no? Claro. Yo creo que todo eso influye muchísimo. Sí, pero sí se minimiza bastante. Total, sí, desafortunadamente, ¿no? Porque es más, yo en terapia tengo personas que llegan a terapia con eso, con ese motivo de consulta de ayúdame a sanar la muerte de mi perrito, de mi gatico, sí, porque me está dando demasiado duro y además no me puedo concentrar, no puedo estar bien en el día a día y además mucha gente no lo entiende, ¿sí? Entonces es importante también trabajarlo en un espacio terapéutico si así uno cree que lo necesita, ¿no? Gina, también llega un momento muy importante en tu vida y muy difícil, muy significativo y es la muerte, digamos, perdóname, la enfermedad de tus padres. Cuéntanos, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo estaba en Argentina en ese momento, era COVID, o sea, pandemia así a full, y era el tercer pico de este terrible virus. Y sí, de un momento a otro mi mamá sale positiva. ¿Tú estabas solita? Yo estaba en Argentina con mi esposo. Con tu esposo estabas allí. Y mis papás con mis hermanos. Y bueno, apenas supimos esto, mi esposo me dijo, tienes que viajar a Argentina, ya. O sea, eso era algo inmediato. Y yo, claro, pues todo el dolor, Dios mío, toda esa angustia, además de todo ese caos, de ese miedo que se infundía totalmente, que si alguien se hospitalizaba, eso ya era, ¿sí? Bueno, llego a Colombia, súper triste todo este cuento, y sí, los dos hospitalizados, imagínate. ¿Los dos al tiempo? Los dos al tiempo. Ay, Dios mío. Si no recuerdo Dios mío, yo creo que con uno al tiempo y uno se enloquece, ¿no? Por todas, además, las restricciones que había, ¿no?
Sí, por eso todo ese caos, todas esas restricciones, todas esas condiciones tan caóticas, yo lo llamo así porque no era nada más que algo caótico. Y por supuesto ver a mis hermanos súper tristes, o sea, devastados, como sin esperanza, o sea, toda mi familia, no, horrible. Y yo pues soy la hermana mayor y pues se supone que el hermano mayor es el más fuerte, el que tiene que darle Se fuerza a supone. todos, Sí, pero no, la verdad yo era la más llorona, sí, yo era sí, la que sí. más estaba ahí, claro, porque mi sentimiento también era un poco de culpa de haber estado lejos, ¿no? O sea, esa transición. Entonces, sí fue tenaz. No sé si sigo con la historia. Sí, dale, Bueno, dale, cuéntamelo. mi mamá en un tiempo como que, o sea, eso era todos los días nos hacían llamadas o llamábamos, ay, ya ni recuerdo si llamábamos, como a preguntar por tal paciente, pues eran los dos, ¿no? Como sí, la señora Ivonne Solano presenta hoy, no está tan bien, entonces tenían picos, Picos, bajos y altos, picos. entonces caídas y picos, y mi mamá estaba hacia abajo, mi papá se había recuperado un poco, después al contrario, mi mamá le dan de alta, pero mi papá entra a la UCI, entonces Mm, él, los sentimientos de mi mamá ya llega a la casa, pero mi papá ahora entra a la UCI. Mi papá toda la vida fumó y pues sabíamos que mi papá tenía unas condiciones, sí, más vulnerables, ¿no? Y le hacen la intubación, que en esa época era el mayor miedo también. sí, O sea, el trauma que si alguien lo intubaban ya era la muerte. Les duró decían 14 eso, días. ¿no? Que muchas personas, eso era lo que les pasaba, ¿no? Con la Sí, intubación. horrible. Y sí, de todas maneras es algo muy traumático, ¿no? O sea, te intuban, además que te Total. ponen en un estado inconsciente, o sea, te ponen en estado de coma, por Sí. decirlo así, y nada, pues te introducen ese tubo por la boca, duró 14 días así, entonces todos los días los reportes, que sí, que mal, que va, que la oxigenación, que no, que sí. Después le hacen traqueostomía, que es que ya no resiste el tubo por la, Sí, por la laringe, sino por la ya garganta. desde la Ujú. tráquea. Y entonces era, vamos a ver cómo, sí, cómo se resuelve la transición de la intubación a la traqueostomía y Cada cómo día un los... miedo más, ¿no? Cada día Exacto, un riesgo más, una decisión más, un miedo más. Y además uno como familiar, yo me imagino, la tomo o no la tomo, que decidimos que será lo mejor y después si algo que sale nos, más y mal, la culpabilidad, ¿no? Porque total, desafortunadamente si uno piensa que en el momento está haciendo lo mejor, una de las cosas que trae el duelo después, y yo siempre lo he visto, es la culpa, porque lo hice, pude haber decidido diferente, porque esperé, porque no me adelanté, o sea, casi siempre viene el duelo acompañado de culpa, así tú en el momento creas que hayas hecho lo mejor y muy seguramente hiciste lo mejor, ¿no? totalmente, o sea, la culpa es algo que está ahí, wow. Y bueno, ya después de como 3 días de la traqueostomía, pues ya él no resiste más y fallece. Después de la Entonces, traqueostomía fallece en la clínica uh-huh. y tu mami sí mejoró y Mi estuvo muy mamá bien en en la casa casa, mejoró muy con bien, oxígeno y ok, todo, porque ella okay. quedó delicadita al principio, pero bueno, después Sí, se recuperó un montón. Entonces, sí, imagínate, pues en nuestra casa el dolor profundo era perder a mi papá, pero al tiempo una esperanza que mi mamá estuviese en casa. claro. Uy, no, tenaz, o Dos sea, sentimientos muy encontrados. También para tu mami, ¿no? Con ese malestar, me imagino, y también pues perder a su esposo. a su esposo. ¿Cuántos años tenía tu papá? 65, estaba Ujú. joven. Joven, claro. ¿Cómo se vive ese duelo, eh, Gina? ¿Cómo hiciste? Cuando todo parece desmoronarse, dos, si ya tener a uno, como te decía, a un familiar, ahora tener los dos, no saber qué va a pasar, la incertidumbre, ¿cómo lo viviste? ¿De qué te aferraste en ese momento? Wow. Yo pienso que un duelo uno pues pasa por unas etapas, ¿no? Ujú. Y sí, al principio pues te hundes en la profunda tristeza, te preguntas por qué se fue, te culpas por qué no estuve, por qué no hice esto, hubiese hecho esto, por qué no pasé más tiempo, por qué pasó esto, por qué, 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 por Sí, qué. Después como resignación o aceptación.
Y después de eso hay que tener demasiada valentía, mucha gallardía, mucho coraje para seguir la vida. Seguir la vida a pesar de que tú no quieras levantarte, de que tú no quieras seguir la vida. O sea, todo se ve muy gris, muy oscuro. Es como una oscuridad en la que tú estás en el duelo que nadie lo sabe hasta que lo siente. Hasta que lo vive. En casa, bueno, la fe ha estado muy presente y bueno, todos como aferrándose a la oración, a Dios y todo esto. Sin embargo, yo siento que yo me di el lugar de vivir esas emociones hasta el fondo. O sea, yo estuve en depresión, lloré todavía lloro, ¿no? No quiero decir que después de 5 años no, pero en ese momento sí sentí que estaba en un hoyo negro y no me podía parar. O sea, después sí, como que descubrí que era depresión. Afortunadamente pude como salir de eso, pero después de un tiempo. Y en este momento el duelo sigue, pero ya lo asumo más como desde la paz. Es algo un poco extraño, como desde esa tranquilidad de que él está bien. De que él está bien. Que es como lo que debe sobrepesar, ¿no? Es que él ya no siente dolor. Él ya está bien, él ya está tranquilo. Entonces, wow, entender eso también, quitarse... O sea, desde el ego, es que es mi papá, que yo siento, es como, ok, ponerse desde esa parte que él está bien. Entonces, bueno, y es una paz también que obviamente se transita después de tiempo y con la ayuda de la fe también pienso. Entonces, bueno, así. Claro, que en el momento, por el mismo dolor que es tan fuerte de un ser querido como un papá o una mamá, pues uno no lo ve, no ve ese aprendizaje, no ve esa paz, no ve esa tranquilidad de, ay, bueno, sí, pero está bien, entonces ya voy a estar bien yo. Eso no pasa. Eso pasa después de un tiempo cuando tú vas pasando como todas esas etapas que trae el duelo consigo, que por algo están ahí, que por algo han sido nombradas, claro. Y hay que pasarlas una a una, ¿no? Y después es que uno dice la paz, ya sé que se fue bien, ya sé que está mejor, pero al principio, como tú dices, es muy difícil y además es el ego, pero también es el cerebro protegiéndome de algo más. Entonces, lo primero que hace es la negación y ya después es que uno va soltando y atravesando cada etapa y ya uno puede decir paz y tranquilidad, ¿no? Okay. Hay un momento también que fue muy humano y muy doloroso y es algo con la pecera de tu papá. Ay Dios, es una historia medio chistosa, pero muy triste, porque mi papá, les he contado que hemos estado rodeados de muchos animalitos, entre esos una pecera que desde que yo nací, yo creo, mi papá ya la tenía, entonces tenía peces de muchos años, y el momento que yo llego a la casa, que ellos están hospitalizados, ellos habían hecho unos arreglos locativos en la casa y la pecera estaba en otro lugar de la casa llena de polvo. Entonces yo dije, voy a limpiar la pecera de mi papá para darle la sorpresa cuando él llegue, que la encuentre limpia. Tenía como 5 o 6 peces grandotes, como de 10, 15 años y unos pequeñitos. Y yo saco los peces, los meto en un balde de agua fría y tuve en ese momento una epifanía acordándome de mi papá limpiando los acuarios, las peceras, que no era así. Llamé a mi hermana en ese momento y le dije, bebé, me pasó esto, ¿qué hago? O sea, estaba en shock en ese momento y me dijo, tienes que devolver los peces, tienes que sacar el agua de la misma pecera para meterlos ahí mismo. Y yo, ok, bueno, los devolví. ¿Se meten en la misma agua? Claro, tú pones un balde aparte y sacas del agua de la misma pecera, porque su hábitat ya es esa agua, y más de 15 años, o sea, ellos tienen ahí todo su ecosistema. Sí, claro. Entonces, pasarlos a agua limpia, que uno cree es otro hábitat. Ay, y el impacto del cambio de temperatura también. Todo. Pues yo los meto otra vez y limpio ahí como por encimita y yo, ay, Dios mío, bueno, los dejé así. Al otro día se murieron todos. Ay, no, ¿se murieron todos? ¿Por ese cambio? Dios mío. O sea, dañé 10, 15 años de... Me río porque es chistoso, pero es muy cruel, es muy triste también. Claro, solo pero sobrevivieron,
solo sobrevive uno pequeñito. Como mi mamá regresa a casa, sobrevivió al COVID, la llamamos Ivoncito, mi mamá se llama Ivonne, entonces le llamamos a ese pececito Ivoncito. Mi hermano hace todo como un ritual, como de voy a llevarme el pececito a mi casa, no sé qué, voy a comprarle la mejor pecera, el mejor motor, bueno, hace todo el recorrido que mi papá nos había enseñado para comprarle todo el ecosistema, ahí nos dimos cuenta que no sabíamos nada de cómo cuidar eso. Claro. Y Ivoncito es el legado. No, pero a los 8 días murió. Ay, no puede ser. Bueno, te fueron a acompañar a tu papá. Sí. Porque ¿qué más? Imagínate. Y uno, ¿qué vas a ver? Yo me acabo de enterar por ti, pues nunca he tenido una pecera, ¿no? Pero me acabo de enterar por ti cómo se limpia una pecera, porque claro, de pronto el sentido común es ese, ¿no? Y tú estabas creyendo hacerlo mejor. Y eso que mi papá me había enseñado cuando pequeña, pero nunca lo puse en práctica, así que... Sí, ya. Ay, no. Se fueron a acompañar a tu papá. Dios mío. Sí, pero en ese momento obviamente me dio mucha tristeza, lloré desconsolada, yo como maté a los peces de mi papá, ahora cuando él llegue yo qué le voy a decir, no sé qué. Sí, te entiendo, y más con un ser vivo, claro, debe haber sido horrible. Como tú dices, ahora te ríes y lo puedes contar como una anécdota, pero en ese momento debe haber sido algo muy triste, ¿no? Ay, no tenaz. Bueno, y en medio de ese caos, Gina, aparece Rocky. ¿Sí? ¿Qué significó Rocky? Cuéntanos quién es Rocky. Wow, bueno, de la primera de la que hablamos, Katiuska, era una pastora alemana. Entonces, en nuestra vida, el pastor alemán ha sido una raza espectacular. El día que, bueno, después de que mi papá fallece, en esa época del protocolo, que es súper indignante, no tienes un espacio en una funeraria, nada de esto, sino simplemente te dan las cenizas al mes, ¿no? Bueno, decidimos sembrar un arbolito y en ese proceso de sembrar el arbolito ahí con las cenizas y esto, nos acompañó un pastor alemán todo ese tiempo, entonces nos conectamos mucho y nos acompañó un arco iris hermosísimo también. Para nosotros fue pues súper simbólico, ¿no? Para nosotros. Entonces mi hermano se enamoró de ese pastor alemán y recordamos a Katiuska, por supuesto. Y al mes de que mi papá fallece, o sea, para esos días, porque ya era el mes, mi hermano llegó con esa bolita de pelos a la que llamamos Rocky, porque mi papá tuvo su primer perro que se llamaba Rocky, o sea, el primer perrito de mi papá. Okay. Entonces todo conectado con mi papá, todo. Por más de que mi papá no lo conoció, pero o sea, la razón de ser del pastor alemán y el nombre, pues en honor a mi papá. Sí. Rocky, no, un espectáculo de animal, Dios mío, precioso, llena nuestras vidas, llega en ese momento de caos, nos da alegría, nos saca sonrisas, no, maravilloso, o sea, toda la vida habíamos estado rodeados de animalitos, pero nunca, nunca habíamos tenido esa conexión tan especial con un animalito como con él. O sea, fue realmente algo tan especial y tan cercano. Sí. Fue demasiado y por casualidades de la vida, Roquisito se nos va este año. Después de 5 años de mi papá haber fallecido. Año, 2026 se va. Sí, hace un mes falleció. Oh, Dios, está muy cercano. Roquisito lo llevo aquí. No sé si se alcanza a ver, está acá, bueno, está una foto de él. Sí, qué lindo, ¿qué le pasó? Le dio una bacteria en la sangre de un momento a otro y sí, se recuperó una vez y ya la segunda vez recayó y no resistió. Una bacteria que me imagino es algo que le puede pasar a cualquier animalito. El veterinario nos cuenta que esto era o por garrapatas o porque la madre se lo heredó. Y se activa con estrés o bueno, con condiciones que los active, sí, como estrés, exacto. Sí. Y Roquisito, yo sé que él absorbió todo nuestro dolor desde pequeño. A él le dio parvovirus a los 5 meses, que es un virus mortal. Se recuperó, o sea, él fue el perro más valiente y fuerte, pero ya esto sí lo tomó muy vino a hacer un trabajo muy lindo de sanarlos, ¿no?
de Wow. sanarlos a ustedes y de transformar todo ese dolor en amor, en compañía, en un vínculo muy lindo que duró hasta este año, hasta cuando muy seguramente tenía que durar, ¿no? Uy, sí, pero, o sea, es algo que todavía no, o sea, estamos en duelo en este momento. O Todavía, sea, claro, está muy reciente, entonces está súper está muy reciente. reciente. Yo me vine a Claro, vivir a España hace 15 días, estoy recién llegada y Roquisito se nos fue a días antes de eso, entonces también digo, bueno, alcancé a despedirme de él, pero igual es un dolor tan profundo y que obviamente también me recuerda todo el duelo de mi papá, o sea, total. Cada duelo abre un duelo anterior. No se vive igual, es algo diferente, es un momento de la vida diferente, pero cada duelo vive un duelo anterior, así uno crea que ya está avanzado, elaborado, superado, suele pasar y por ahora pues estás viviendo un duelo, también estás viviendo un cambio de vida, ¿no? Estar en otro país con todo lo que significa también la migración. Wow, sí. muchísimas cosas. Y entiendo también que de todo este proceso Gina nace Baila en el Cielo. Cuéntanos qué es Baila en el Cielo. Bueno, mi papá, aparte de amar a los animalitos, aparte Uh-huh, de amar el inglés, le encantaba bailar. uh-huh. O sea, él tenía una conexión con la música también. De hecho, es la razón por la cual yo soy cantante. Pues, y toda mi influencia ha sido siempre la música de los ochentas, que es la música que mi papá amaba. Y siempre bailando esto. Yo, después de la muerte de mi papá, decido buscar la manera de trabajar cantando en cruceros Ok. porque quería desaparecer de la realidad, ¿no? O sea, una manera de irme lejos de todo. Yo decía, quiero irme, quiero hacer algo diferente, pero con algo que, o sea, haciendo algo que amo, ¿no? Sí, Y empiezo allá con estas vistas tan hermosas, el océano, las montañas, algo demasiado, demasiado majestuoso. Y empiezo ya como una terapia también, deleitándome con la naturaleza. uh-huh. Eh, y empiezo a escribir esa canción, como Baila en el Cielo, como ya desde un lugar, como expresándole todo. Y también porque cuando yo cantaba, que me tocaba cantar esas canciones que a él le gustaban bailar, yo me lo imaginaba bailando frente a mí. Entonces todo el Okay. tiempo se relacionaba todo, obviamente, pues yo estaba ahí en duelo, todo, y sí, me surgió esta letra como Baila en el Cielo y relata eso como el duelo, pero ya desde un lugar de paz. De paz. Porque igual esa canción yo la empecé a escribir ahí, pero la terminé hasta el año pasado, o sea, hasta 3 años después, después de todo un trayecto de duelo, ¿sí? De transiciones, Claro. y que también tengo que mencionarlo, una amiga, mi amiga querida, que es compositora, productora, cantante, ella me ayudó también a terminar la idea que tenía como Okay. la idea general, pero ella me ayudó a terminarla. Y tenía que ser de ritmo disco, como a él le gustaba, música ochentera, y, y esto, entonces ella me ayudó a guiarle y ya ese fue el resultado final. Voy a hacer el lanzamiento ahora el 19 de mayo, que Ah, fue el eso te iba día, a preguntar. Ah, el 19 día de mayo lo vas a hacer. 19 de mayo del 2026. Pero voy a Sí. hacer el lyric video y ya después el video oficial. Y el 19 de mayo, pues es el día que mi papá falleció. Entonces, Wow, todo súper celebrar conectado. los 5 años de su fallecimiento haciendo este homenaje No, con pues Baila en el Cielo. qué homenaje tan espectacular. Estaremos súper pendientes entonces de ese lanzamiento, Muchas Gina. gracias. Y bueno, hoy también te quería preguntar, ¿qué crees que vienen a enseñarnos los animales a nuestra vida? ¿Qué crees que de tantas enseñanzas, cuáles crees que son esas más importantes? Wow. La sencillez y la transparencia de un amor puro. Uh-huh. O sea, creo que eso encierra muchas cosas. Uh-huh. Ellos entregan todo y, y solo piden que los saques al parque, juegues a la pelota y los alimentes. Y ya.
O sea, es tan sencillo, Sí, es pero muy que ellos, fácil. exacto, esa sencillez de ese amor tan puro, pero ellos sí entregan todo. O sea, para nosotros Rocky fue refugio, protección, soporte, alegría en medio del caos, lágrimas también, porque le lloramos mucho, obviamente, pero representó demasiadas cosas. Y eso que yo en sí no vivía con él, o sea, pero yo era la tía alcahueta, pero digamos mi Ujú. hermano, que fue pues el papá, mi hermana también fue como la mamá de él, mi mamá pues la abuela, bueno, y con cada uno él tenía una conexión especial y él entregaba a cada uno lo que cada uno necesitaba. Entonces, Increíble. wow, o sea, de verdad Increíble. que nadie sabe hasta que lo vive, o sea, cómo es esto de esa conexión con estos seres tan maravillosos que le llamamos a Roquisito nuestro angelito. Nuestro angelito. Muy lindo. Sí, además lo que tú dices, yo creo que hasta que nadie tiene un animal en su vida, eh, pues nadie sabe lo que significa y por qué duele tanto esa despedida y por qué duele tanto cuando se enferman y por qué es tan lindo también que cuando has tenido un día estresante y tienes tu cabeza en mil lados, como que llegas a ellos y solamente con acariciarlos, con consentirlos o en mi caso gatos, en tu caso ese perrito o con sacarlo a dar ese paseo, ya uno siente como que, uff, como que estoy un poquito mejor, ¿sí? Como que uno Sí, siente, no es que los problemas o el estrés desaparecieron, pero como que, uy, siento esa calmita acá, rico, y es ese contacto, solamente el contacto con ese animalito. Y entonces hoy también te quiero dar las gracias por haber estado acá, por haber ay, abierto tu muchas gracias. corazón, por habernos compartido esas historias tan lindas, por Muchas ser esa mujer tan gracias. valiente, porque wow, qué cantidad de duelos Mm, que has vivido de animalitos, de tu papi, y cómo la música también ha sido ese instrumento y esa arma tan poderosa por la cual has sanado y por la cual veo que sigues aún estando en contacto con tu papá por medio de la música, ¿no? De las claro letras, que de sí. componer, de cantar. Exacto, sí, y quiero acá también aclarar algo y es, digamos, cómo, cómo la música logró ser como un escudo para mí, ¿no? Y quiero citar en una entrevista a Mario Mendoza, dice algo muy cierto y es que el duelo, bueno, es un estado de profunda tristeza, pero que después tú buscas redignificar o homenajear a esa persona y se vuelve en un escudo para atravesar las adversidades. Y yo siento que esta canción de Baile en el Cielo también se convirtió en ese escudo, no para superar el duelo, porque el duelo nunca se supera, sino para tener el duelo desde otra perspectiva, como desde la paz, que es la que yo siento en este momento. Pero esta es la canción que es mi escudo. Entonces, Es tu escudo. esta Qué manera de lindo. homenajearlo, de ponerlo en una condición muy noble, como dice Mario Mendoza, o sea, me identifiqué muchísimo con lo que él dijo, es muy cierto. Muy lindo. Entonces, es Qué eso lindo. y exacto, cada persona buscará cómo homenajear a ese ser querido, al que amó tanto Cómo que ya se fue. homenajear ese ser querido y cómo atravesar también el duelo y de dónde sostenerse y qué recurso o qué instrumento puede utilizar para sentirse un poco mejor y pues en tu caso también fue la música y además te sigue Exacto. conectando con tu papá, ¿no? Que ya no está en este plan. Entonces también gracias Gina por estar acá, por habernos acompañado, por habernos contado esta cantidad de historias dolorosas, de valentía, de resiliencia, de risa también. También sí. Y por recordarnos que también pues hay amores que no se olvidan. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Gracias a todos. Chao, Gracias, chao. chao. Esto fue Café que Sana. Nos escuchamos en una próxima entrega.